Vamos a tratar de analizar, mis hermanos. Recuerdo que es una clase. Usted puede interrumpir, usted puede preguntar, usted puede hacer lo que usted quiera, siempre y cuando pues provea para edificación de la clase, ¿verdad? Entonces, ánimo ahí. ¿Listos? 2 versos que dicen: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Muy bien. Nos ubicamos un poco en el contexto, mis queridos hermanos. Es el aterrizaje o es el comentario final, ¿sí?, que nos da el evangelista Mateo con relación al Sermón del Monte. ¿Sí? Me llama la atención que es un pasaje ajeno a las palabras de Jesús, sino que es una percepción, por supuesto, de Mateo como un testigo ocular de lo que ahí estaba pasando, ¿no? Mateo pues es un testigo de primera mano, hermanos, observando lo que ahí estaba pasando. Después de uno de los sermones más famosos de nuestro Señor Jesucristo en la historia, y eso lo podemos relevar, por ejemplo, con algunos antecedentes o algunos escritos que existen extra Biblia o extra canónicos, o vamos a llamar deuterocanónicos, ¿sí? En donde en el pasar de la historia muchos escritores, por ejemplo en el primer siglo, se refirieron al Sermón del Monte, ¿sí? Un sermón que tiene un gran impacto en todo lo que tiene que ver con la enseñanza del cristianismo en la actualidad. Hablamos de un sinfín de cosas, ¿sí? Iniciando con las bienaventuranzas, finalizando con los 2 cimientos, hablando acerca de las prioridades del reino, hablando acerca de nuestra actitud hacia el reino, nuestro compromiso en el reino, nuestra responsabilidad en el reino, lo que somos en el reino, nuestra identidad en el reino, y hablamos de muchos aspectos más, ¿sí? Pero yo quisiera que en esta mañana analizáramos un poco cuál fue la actitud de la gente, ¿sí? La actitud de la gente o la respuesta de la gente ante el sermón y el predicador más sublime de la historia. ¿Cuál fue la actitud de la gente? Y esa actitud es la que hoy nosotros queremos, en el nombre del Señor, que al salir de esa puerta nosotros salgamos transformados con relación al concepto que tenemos de las Escrituras. ¿Y saben por qué digo esto, mis queridos hermanos? Porque lamentablemente vivimos en una época, no sé si de mayor bendición o posiblemente de mayor engaño, en el sentido de que muchas veces nos decimos: vivimos en una época dorada en donde el evangelio se predica por doquier. Amén. Usted encuentra palabra en YouTube, usted encuentra palabra en Facebook, usted encuentra palabra en Twitter, usted encuentra palabra en la tele, usted encuentra palabra en la radio, en Spotify, en donde usted quiera, usted escucha conceptos cristianos. ¿Sí? El evangelicalismo latinoamericano ha crecido a maneras exorbitantes, que para algunos son datos. Oiga esto, que para algunos son datos, por ejemplo, de sacar pecho, ¿sí? Pero para otras organizaciones, como por ejemplo Comidam Internacional, Congreso Interamericano de Misiones, es una vergüenza. ¿Saben por qué? Porque existen millones de iglesias en Latinoamérica cuando existen en el mundo 16,000 etnias no alcanzadas, en donde Latinoamérica es la mayor fuerza del cristianismo a nivel mundial, pero Latinoamérica está dejando de impactar, dejando de hacer lo que tendría que estar haciendo. Si nos vamos a números, la iglesia contemporánea ya tendría que haber alcanzado hasta lo último de la tierra, en números. Entonces, si hacemos un análisis, ¿estamos en una época dorada o estamos en una época de decadencia? ¿Sí? Entonces, hay una palabra importante y que es importante entenderla, mis hermanos. A veces estamos tan acostumbrados a las cosas, estamos pero tan llenos de evangelio, llenos de palabra, que llegamos a un momento que las cosas nos parecen normales. No recuerdo una frase, tal vez si alguien me ayuda, de el pastor Dante Gebel. Tómelo con pinzas. Cuando cito el nombre, tómelo con pinzas.
¿Sí? Pero él dice algo, que no se vuelva lo santo que no se vuelva normal. ¿Sí? No sé si alguien me corrige, pero por ahí va la frase. Exacto. Lo santo que no se vuelva común. ¿Sí? Lo grande que no se vuelva común. ¿Y saben qué estaba pasando específicamente en ese contexto que el Sermón del Monte fue dado, mis queridos hermanos? ¿Sí? Lo santo se había vuelto requete contra común. Y yo creo que el Sermón del Monte o estas palabras de Mateo vienen a ser como anillo al dedo hoy en día. ¿Sí? Como anillo al dedo, porque vivimos una época, mis queridos hermanos, en donde, miren, en donde la iglesia se ha acomodado y en donde la iglesia está tan acostumbrada a escuchar Biblia, a escuchar palabra, que ya no existe ese sentido, y aquí voy con la palabra, ese sentido de admiración por la palabra del Señor. O sea, ¿quién nos habla? Por ponerles un ejemplo, ¿cuál era nuestra actitud cuando los primeros días de pandemia, cuando usted amaba a Yamatei? No me va a decir que no. ¿Ah? Mi Lord, decían, ¿verdad? Mi Lord hoy a las 8, ¿no es cierto? O sea, podría tener cualquier persona una transmisión en vivo por Facebook que ni en cuenta nosotros, pero no va a ser que mi Lord iba a hablar la noche, porque íbamos corriendo a estar listos para escuchar a mi Lord, ¿verdad que sí? Que conste que sigue siendo su Lord todavía. No, ese mi Lord fue un apodo que pusieron, ¿no? Pero ¿cuál era nuestra actitud? ¿Verdad que corríamos, hermanos? Corríamos a ver Facebook Live a las 8. Miren, a veces hubo una vez que el culto lo hicimos más corto. Lo comenzamos a las 7 y lo terminamos a las 7:50 porque mi Lord iba a hablar a las 8. Pero ¿por qué corríamos? Porque él iba a decir cosas interesantes, importantes para el transcurrir de la nación. Si iba a haber cierre o no iba a haber cierre, si íbamos a poder salir a trabajar o no íbamos a poder salir a trabajar, ¿sí? Si iba a estar abierto la pradera, si íbamos a poder ir al restaurante o los mercados, si iba a poder abrir el negocio. O sea, ¿qué? Íbamos corriendo porque de alguna forma nos interesaba en gran manera lo que el señor Yamatei iba a decir. Vuelvo al punto. Entonces, mis queridos hermanos, significa que de acuerdo al concepto que tengamos de algo, de esa forma va a ser la atención. Hoy les hago una pregunta y traigamos esto a la palestra de lo que estamos hablando ahorita. Mis queridos hermanos, ¿qué tanto nosotros como creyentes, cuál es nuestra actitud hacia la palabra? Que lo santo no se vuelva común, que lo admirable no deje de sentir en nosotros pasión grande. Les aseguro que si hay una noticia ahorita o somos testigos de una resurrección, por ejemplo, de alguien, nos admiramos. Pero ¿por qué nos hemos dejado de admirar por la resurrección de Cristo o por la resurrección de Lázaro? ¿O por qué nos hemos dejado de admirar, por ejemplo, porque el Señor abrió el Mar Rojo y casi 2 millones de personas pasaron por ahí? Porque lo santo se ha vuelto común. Porque estamos tan acostumbrados a Biblia que hemos perdido el sentido de admiración. Y queremos hablar de eso en esta mañana. Y vuelvo a repetir, me puede interrumpir porque el tema da para eso. ¿Sí? Estamos pendientes ahí. Ya solo el ver a Ronald por allá que se acerca, yo ya sé que la cosa ya es hora, ¿verdad? Entonces, me llama la atención que en primer lugar analicemos algo. Primera frase que encontramos en el pasaje. Y cuando terminó Jesús estas palabras, en primer lugar, ¿quién las dijo? Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? Es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y ya voy a profundizar un poquito más en esto. Pero a lo que yo quiero llegar, mis queridos hermanos, es que hagamos un énfasis importante, porque voy a hacer el énfasis de Jesús más adelante, donde dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, cuando se refiere a estas palabras, ¿a qué se está refiriendo Mateo? Se está refiriendo a las enseñanzas específicamente del sermón que Jesús había terminado de dar hacía un momento. Ahora la pregunta es esta: ¿cuál era el contenido de esas palabras? ¿Acaso esas palabras que el Señor Jesucristo estaba citando o enseñó durante este tiempo no tienen trascendencia para la vida del humano?
El Señor Jesucristo acababa de terminar de dar una línea o una guía o un mapa para la eternidad del humano. El Señor Jesucristo acaba de dar algo, mis queridos hermanos, que tiene que ver con que la noticia más importante que un humano puede escuchar. El Señor Jesucristo venía, sí, lo que la Escritura profetizaba en el Antiguo Testamento acerca del contacto que Dios iba a tener con el humano a través del enviado, a través del ungido, se estaba cumpliendo en Jesús. Y ese mensaje maravilloso de misericordia, sí, de compasión y de amor de parte de Dios para con el hombre se consumaba en la presencia de Cristo en esta tierra. Aquello que se había arruinado por completo en Edén, mis queridos hermanos, Jesús había venido a anunciar el evangelio del reino, diciéndole al hombre que tenía una nueva oportunidad, diciéndole al hombre cuál es la ruta para su eternidad en él. Hoy pregunto, mis queridos hermanos, ¿qué tanto para nosotros es importante eso? ¿O acaso no tiene importancia la eternidad del humano? ¿Saben? Yo a veces pienso que estamos tan mal que hemos vuelto común esto, como decía al principio. Y yo creo que las ideas principales del reino han bajado de nivel. Si no, miremos el contexto en el que estamos. Han bajado de nivel en el sentido de la actitud de la gente hacia las verdades bíblicas. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, no sé si usted se ha puesto a pensar lo que el Señor Jesucristo cita en el capítulo 7, verso 21 en adelante, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y al final el Señor dice: y yo les responderé: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No sé si se dan cuenta ustedes de la trascendencia que eso tiene para el humano. Que un humano escuche eso en el día del juicio va a ser lo más terrible que le pudo haber pasado. Pero de igual forma, no sé si a usted le motiva lo que dice en el capítulo 6 específicamente, ¿sí? Cuando el Señor dice, porque, por ejemplo, en el verso 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y una pregunta retórica aquí: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Acaso no se emociona usted que el creador del universo le está diciendo que usted es importante para él? ¿Acaso no nos importa a nosotros que él está diciendo que nunca nos va a faltar nada? ¿Acaso no es importante que él nos dice en su palabra que él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Acaso no es importante para nosotros que él nos dice en el sermón, por ejemplo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? ¿Acaso no es para nosotros importante, mis hermanos, que encontramos la oración, la única oración en la Escritura que de una vez cuenta con una respuesta positiva? ¿Acaso no es importante para nosotros pensar en que él dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Acaso para nosotros no tiene trascendencia esto? Del cómo vivir, del día a día, del momento a momento. Mis queridos hermanos, son las palabras del Dios Todopoderoso, quien hizo los cielos y la tierra, quien diseñó el universo perfectamente. Él está al tanto de nosotros. Usted es importante para él. Ese de tal manera del cual habla Juan en el capítulo 3, verso 16, ese de tal, porque de tal manera, ese de tal manera es algo incomprensible. ¿Sí?
Él nos salvó, Él nos rescató de la muerte. ¿Acaso no ocupa un lugar importante eso en nuestras vidas? ¿Acaso estas palabras? Pero mis queridos hermanos, tenemos que decirlo. Les puedo asegurar que con la misma insistencia, gana o corridas que pegamos para escuchar a mi Lord, de esa misma forma nosotros tuviésemos la insistencia para escuchar las palabras del Maestro, el mundo en que vivimos fuera distinto. ¡Qué barbaridad! Y como dijo el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, yo el primero. ¡Qué bendición! Pero tenemos que ser sinceros que, por ejemplo, el cristianismo contemporáneo, según algunos estudiosos, miren hermanos, de estadísticas en la iglesia, ¿sí? Según algunos estudiosos de estadísticas, hoy en día la iglesia actual, que vivimos en una sociedad posmoderna, ¿sí? En donde el materialismo y en donde el consumismo rápido está de moda, según algunos estadistas, la iglesia actual es la iglesia que menos tiene tiempos con Dios, tiempos devocionales con el Señor. Es la que menos lo hace. En el tiempo de pandemia que comenzamos, y perdón que a veces utilice ejemplos personalizados con relación a la iglesia, mis hermanos, pero es un sermón para la iglesia. Yo creo que es trascendente que miremos ejemplos. En el tiempo de pandemia, como cuerpo pastoral, nos reuníamos aquí y no hallábamos de qué forma, porque esto nos agarró en curva, no hallábamos de qué forma pastorear a la gente. ¿Y de qué forma? Y ahí comenzaron ya poco a poco que Zoom, ¿verdad? Ustedes, que Facebook y que todo lo que implicaba. Pero al principio, ¿saben? Lanzábamos estudios bíblicos en el libro de Filipenses. ¿Cuándo se recuerdan? No voy a decir el número, pero se sorprenden del número de gente que respondía a los estudios bíblicos. ¿Y cuál era uno de los argumentos? No, una de las mayores bendiciones de la pandemia hoy en día es que en el encierro vamos a tener más tiempo para leer la Biblia. Fue lo menos que hicimos. Netflix creció, no sé cuánto %. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuál es el punto aquí? Y cuando terminó Jesús estas palabras, es que estas palabras, mis hermanos, es la clave del asunto. Hoy en la madrugada hacíamos un análisis, por ejemplo, de cuál fue la actitud de la gente que estaba en vida durante el primer advenimiento de Jesús, ¿no? Sí, cuando Jesús vino a la tierra. Y mencionábamos algunos ejemplos de cómo ellos estaban, sí, muchos testimonios, por ejemplo, de que decían: hemos encontrado aquel de quien el profeta hablaba. Las palabras de los profetas hicieron que él viniera a tener un entendimiento acerca de quién es Jesús. Poníamos el ejemplo de Juan el Bautista. Por ejemplo, ¿cuál fue el agente motivador o el agente informador de Juan el Bautista para llegar al punto de pararse entre los emperadores y decirle: sos un pecador? ¿Cuál fue el agente motivador de Juan el Bautista? ¿Acaso cree usted que fue un ángel del Señor que vino? Juan, dice el Señor que te levantes y prediques. ¿Acaso el Señor susurró así al oído de Juan? Sin descartar el llamado interno, por supuesto, pero el agente motivador de Juan el Bautista fueron esas palabras. La palabra del Señor, la palabra de los profetas, lo que dice ahí las escrituras. Mucha gente creyó diciendo: este es de quien hablan las escrituras. Este es de quien hablan las escrituras. Y cuánta razón tenía el Señor Jesucristo cuando dijo: cómo hubiesen deseado los profetas estar viendo lo que ustedes están viendo. Y a mí esto me da escalofrío, hermanos, porque ellos lo estaban palpando. Cuánto hubiese deseado, por ejemplo, Daniel, que dedicó horas al estudio de la escritura, ver lo que, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos. Y nosotros tenemos el gran privilegio de estar del otro lado de la historia. Estas palabras
Tenemos el privilegio que lo que Abraham soñó, que lo que Abraham vio en el futuro, lo que Enoc vio en el futuro, lo que Rahab vio en el futuro, lo que Noé vio en el futuro, lo que Jonás vio en el futuro. Tenemos el privilegio de verlo en el presente. Tenemos el privilegio de verlo en la escritura plasmado, mis hermanos. Por eso es que toma tanta relevancia, por ejemplo, la frase del Señor en la cruz, teletestai, consumado es. Imagínese usted cómo no hubiese deseado Isaías escuchar el sermón del monte, cómo no hubiese deseado Samuel escuchar el sermón del monte. Mis queridos hermanos, estas palabras que dice ese pasaje bíblico ahí se refiere a las palabras de Dios en la escritura. Pero veamos la siguiente frase. Y dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, oiga esto, que esto es importante, mi hermano. Voy a quitar esto porque este ventilador me hace... Ahí tal vez. Cuando terminó Jesús estas palabras, oiga esto que es importante, hermano. La gente se admiraba de su doctrina. La gente se admiraba de su doctrina. Vamos a analicemos un poco. La versión Reina Valera 60, que la mayoría de nosotros tenemos, ¿sí? El texto dice: la gente se admiraba de su doctrina. Pero escuche usted, la palabra admiraba proviene del verbo griego ekleso, que significa, oiga, quedar atónito, quedar maravillado, espantado o perplejo como consecuencia de un acontecimiento realmente impactante. Un acontecimiento realmente impactante. ¿Cuántos han vivido en su vida un acontecimiento realmente impactante? Pues sí, yo creo que todo de una perspectiva positiva, y yo creo que también negativa, sin lugar a dudas. Pero ¿cuál es el impacto que esta noticia tiene en nosotros? Fíjense que me llama la atención, veí un poco la traducción en una traducción inglesa, la cual dice, miren hermanos, la traducción específicamente dice, traducido al español de la versión inglesa dice, miren hermanos, y la gente quedó atónita, abrumada, mire, con desconcertada admiración. Repito, me gustó la traducción. Quedó atónita y abrumada. ¿Por qué? Porque me gusta esa traducción, miren, porque así como hay admiración, también tiene un efecto interno. No sé si para usted tuvo un efecto interno cuando el Señor nos enseña en el Sermón del Monte, por ejemplo, el amor hacia los enemigos. O sea, abrumado, ¿sí? Mire, admirado y abrumado. Mire, escuche, desconcertada admiración. La gente tenía tanta necesidad de palabra que cuando escuchó, sí, cuando escuchó al Verbo divino, cuando escuchó al Mesías, al Hijo del Dios viviente, se admiraron. Miren hermanos, y ahora podríamos hacer una pregunta hoy en día: ¿qué tanto nosotros nos admiramos? ¿Cuánto admiramos la palabra? Y yo creo que aquí cabe muy bien el concepto: lo santo se ha hecho común. Lo santo se ha hecho común. Se admiraban de su doctrina. Y me llama la atención que la palabra que utiliza Mateo ahí, doctrina, la palabra didache, ¿sí? Tiene que ver con la enseñanza. O sea, simple y sencillamente. No sé si usted se ha puesto a pensar en esto, mis queridos hermanos, que la traducción que nuestro Señor Jesucristo estudió específicamente, porque déjeme decirle que Él siendo Dios, mire qué interesante esto, Él siendo Dios, teniendo el conocimiento y la plenitud de todo, Él su proceso como humano lo vivió y Él aprendió de acuerdo a las escrituras. Él leyó, ¿sí?
sin lugar a dudas, el propósito del Señor de elegir a María y José, pues había ahí un propósito. Y María y José podemos decir que instruyeron al Señor Jesucristo. La traducción que el Señor Jesucristo fue la Septuaginta. La que él estudió fue la Septuaginta. Esa misma, por supuesto, ya traducida, es la misma que usted y yo tenemos. Y el bagaje de sabiduría bíblica, aparte de ser Dios, pero en su proceso humano, el bagaje de sabiduría bíblica que nuestro Señor Jesucristo tuvo, está aquí. Usted también lo tiene y yo tenemos la oportunidad de poder llenar nuestro corazón y mente con sabiduría del cielo, porque allí está la fuente. El problema es, mis queridos hermanos, que la iglesia contemporánea no va a las fuentes, no va a la fuente de agua viva. La tenemos en poco. A veces la Biblia solo es un pasaporte para entrar al templo, porque me pueden exhortar si no traigo Biblia, pero durante la semana, pero ni en cuenta. Y déjeme decirle, mi querido hermano, que aunque en sus púlpitos esté John MacArthur, Charles Stanley, Adrian Rogers, Billy Graham y los que les gusta un poquito de tinte pentecostal, G. Ávila, déjeme decirle, mi querido hermano, que aunque esté quien esté en los púlpitos, si usted y yo no tenemos un encuentro personal, si no tenemos una admiración por la doctrina de Jesús, le cuento, mi hermano, que su crecimiento no va a ser el más correcto. Por mucho que tengamos a quien tengamos. Que cada sermón en la iglesia no quede como un buen sermón, sino quede como un contenido, ¿sí?, de enseñanza, el cual va a retar y va a cambiar mi vida. Y la gente se admiraba de su doctrina. Y la gente se admiraba, el sentido de admiración, mis queridos hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos decir entonces? ¿Por qué podemos decir, mis queridos hermanos, que la gente se admiraba? Porque en ese tiempo en donde, miren, estaba, como vuelvo a repetir, estaba el pueblo estaba sumergido, mis hermanos, en una apatía. Recuerde usted, y no perdamos de vista el concepto, que venían de 400 años de ¿qué? De silencio, donde no hubo profeta en Israel. Luego Juan el Bautista, pero luego viene alguien que viene con una autoridad total. ¿Sí? Por lo tanto, mis queridos hermanos, creo que una pregunta muy importante que podemos hacernos en esta mañana es: ¿qué tanto usted y yo hemos perdido el sentido de asombro por la Escritura? ¿Cuánto nos asombramos? Ay, voy a leer la Biblia porque hay que reportar capítulos el domingo. ¿Cuánto yo quiero? No sé si usted, pero yo sí. Recuerdo etapas en mi vida espiritual, y les voy a ser sincero y me presento vulnerable aquí delante de ustedes. Han habido etapas en mi vida que yo he querido comerme la Biblia. No se me olvidan. En algún momento yo no podía salir sin la Biblia, porque en los tiempos libres, en el negocio cuando yo comenzaba, ¿sí?, yo leía la Biblia. También les tengo que decir que ha habido momentos que no he tenido ganas de hacerlo. Yo sé que ustedes van a decir amén a eso. Pero ahí es donde comienza el problema. Si usted no está teniendo ganas, por eso es que me encanta una frase que aprendí durante esta semana: la convicción con el sentimiento no van de la mano. La convicción con el sentimiento no van de la mano, porque muchas veces el sentimiento puede decirnos una cosa, pero la convicción debe ganar. Muchas veces ustedes van a ver veces, fíjense que yo he escuchado: hermano, el día que usted no tenga ganas de venir a la iglesia, mejor no venga, porque usted viene con una actitud incorrecta. No, aunque no tenga ganas, véngase, que la convicción le gane. Aunque no tenga ganas de leer, léala, porque en el camino yo le aseguro que usted va a encontrar maravillas en la palabra. Pero no perdamos ese sentido de admiración, mis hermanos. No perdamos ese sentido de admiración. La gente se admiraba, dice. ¿Qué tan impactante para nosotros es la Escritura? ¿Qué tanto nos admira? ¿Qué tanto queremos? ¿Sí? Es importante anhelar esto, mis hermanos. Es importante quererlo.
Es importante buscarlo, sentirnos apasionados por la Biblia, por las enseñanzas del Señor. Pero eso es más importante. Y todo radica en el orden de prioridades, mis hermanos. Tenemos que ser sinceros. ¿Sí, hermano? Exacto. Exactamente. Exactamente. Perfecto. Es así. Los santos se ha vuelto común. De tanto que tenemos, miren, hermanos, se ha sido ¿qué? Tan normal. O sea, tan normal. Entonces yo por eso le decía, hermano, ahí atrás, ese canto que cantamos, uno de mis favoritos, le decía el número 97, ¿verdad? De los himnarios. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. No sé si usted se ha puesto a pensar eso, mis hermanos, de la acción del Espíritu Santo en la vida, regenerando al creyente, dando vida a almas muertas. Las implicaciones que tiene que usted diga, Jesús me salvó. Las implicaciones que tiene que usted diga, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Las implicaciones eternas. Esto no es una religión más. Le soy sincero, a mí no me gusta meter al saco de religiones el Evangelio. El Evangelio no cabe en el saco de religiones. El Evangelio no cabe, esto es más grande. Esto no es cosas que hacemos por hacer, no, es algo grande. Hoy con el liderazgo lo hablamos, esto es idea de Jesús, de aquel Jesús que Pablo dice que resucitó, que murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Se le presentó a Cefas, dice, a los 12, se le presentó a 500 personas y luego a más apóstoles y luego a Pablo como un abortivo. Y dice la Escritura, mis queridos hermanos, que ese mismo Jesús vuelve. Todo lo que hacemos, todo lo que ideamos, la inversión que hacemos de tiempo, recursos y lo que usted quiera, no es porque querramos, es porque es idea del Rey. Y usted está inmerso en el negocio más grande de su eternidad. No tiene por qué ocupar un quinto, sexto u octavo plano, sino el primero, como él dice, más buscar primeramente el reino de Dios. Claro, sin dejar a un lado que tenemos que hacer, porque no estamos planteando una espiritualidad, ¿sí?, monástica, ¿verdad? Como en los monasterios, ¿verdad? Ustedes en los tiempos de la época medieval, en donde usted, por ejemplo, la única persona que podía acercarse verdaderamente a Dios era la que se sumergía en un monasterio y se golpeaba ahí y todo el tiempo orando. No, eso es fácil. Aquí es fácil. El Señor nos llama a que seamos luz, que nos preparemos, ¿sí? Que nos preparemos, que nos admiremos por su palabra y que salgamos en donde estemos. Allí afuera es el punto. Pero mis hermanos, el ánimo en esta mañana es que no perdamos el sentido de admiración por la palabra. No perdamos esa magnitud. ¿Por qué? Porque no olvidemos quién es el que habla, porque no olvidemos quién es el que está predicando. Yo a veces me pongo a leer un poquito acerca de personajes que se han puesto a debatir, por ejemplo, con asuntos existenciales, la creación del cielo, el universo. Y hay tantos comentarios, tantos argumentos, ¿no?, con relación a esto. Y viene a mi mente, mis queridos hermanos, que el Señor, siendo pero tan sublime que la ciencia no alcanza a explicar, siendo pero tan sublime Él, se despojó de su gloria y vino a nosotros. Como dice Pablo a los colosenses, Él es la imagen del Dios viviente, el ícono. Y me encanta ver esa palabra, ícono, icon, ahí en Colosenses, el ícono. O sea, en nuestro contexto, el ícono, donde usted entra,
Por ejemplo, cuando usted entra al icono de Google en su teléfono o en su computador, ¿qué? Usted entra ahí, describe en el buscador y lo sumerge a un mundo. Yo me pongo a pensar de que en Jesús, detrás del nombre Jesús, hay un mundo infinito. Y les recuerdo que usted tiene acceso confiado a la presencia de Él. Qué barbaridad, hermanos, qué oportunidad. El escritor de los Hebreos dice, no, acerquémonos pues confiadamente, o sea, en confianza delante del trono de la gracia. Qué grande, hermanos, pero lo hemos hecho normal. Lo hemos hecho normal. Porque saben, uno de los principales problemas para esto es que nosotros nos hemos puesto en el lugar que no nos corresponde, y creo que nos hemos dado mucha alta estima. Lo que Pablo enseña, por ejemplo, cuando dice: ninguno tenga mayor alto concepto de sí mismo. Yo creo que nosotros en Cristo Jesús hemos confundido las cosas, y muchas veces, quiero o no, la filosofía humanista ha entrado a la iglesia, y de tanto escuchar que usted es un campeón, que usted es aquí, que usted es allá, de tanto escuchar eso, creo que se nos ha subido mucho el mosh, y a veces perdemos el sentido, como quien dice que nosotros tenemos cierta autoridad, en el sentido de que Jesús viene a minimizar su poder en nosotros, como que nosotros hemos puesto algo de nuestra parte en esto. Mis hermanos, nosotros no hemos puesto nada. Él nos salvó en su misericordia. No perdamos el sentido de admiración, mis hermanos. Sí, hermano. Admiramos más al hombre, dijo. Ajá. Exacto. Amén. Bien dicho, hermano. Sí. Exacto. El humano tiende a eso, hermanos. El humano tiende a la idolatría. Muy bien. Entonces, gracias, hermano Chilo. Ya vimos entonces, mis queridos hermanos, cuando terminó Jesús estas palabras, hablamos un poco acerca de las palabras, y dice: la gente se admiraba de su doctrina. El sentido de admiración provocó que ellos tuvieran una actitud correcta hacia la palabra. La admiración hacia la palabra, mis queridos hermanos, va a provocar una actitud correcta de nosotros hacia ella. Pero vayamos para finalizar. El verso 29 dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, ¿por qué mencionar aquí Mateo a los escribas? Los escribas en el tiempo de Jesús, mis queridos hermanos, eran los principales maestros. Pero me llama la atención, fíjense, hermanos, me llama la atención, y leía por ahí un comentario el cual decía que la forma de enseñar de los escribas era citando maestros específicos de aquel tiempo. Por ejemplo, como dice el rabino Jekyll Einstein, por ejemplo, o como dice el rabino Hillel, o cuando dice los Shammai, como dicen los Shammaitas, las dos escuelas rabínicas de aquel tiempo. ¿Sí? Los escribas, ¿quieren decir también?
Gamaliel, porque como dice. Ellos citaban pensamientos de personas. ¿Sí? Citaban nombres como tal, en primer lugar. En segundo lugar, otro de los aspectos que tenían los escribas es lo que el Señor Jesucristo dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Número 2, no congeniaba su vida con sus palabras, principio de autoridad. ¿Sí? Entonces era la tradición de los escribas. Para ellos lo santo se había perdido, y lo santo yo creo que ni normal era, ¿no? Que era algo como que un medio de trabajo, un medio de vida para los escribas. Pero mis queridos hermanos, cuando encontramos aquí a nuestro Señor Jesucristo hablando en primera persona, cuando encontramos al Señor Jesucristo utilizando palabras como yo, mi y me, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy mi reino. Cuando encontramos al Señor Jesucristo hablando de mi reino, ¿sí? No todo el que me dice Señor, y en aquel día yo, dice el Señor, yo les declararé. O sea, qué maravillosa autoridad, ¿no? Y saben, mis queridos hermanos, esas mismas palabras del Señor, esos mismos pronombres que el Señor utilizó, son los mismos que hoy utiliza. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Cristo Jesús? ¿Cuál es nuestra actitud hacia Él? Jesús, mis queridos hermanos, era el portavoz de la única verdad, de la verdad más trascendente que ha sido escuchada en la historia de la humanidad. No hay verdad más grande. Y tenemos el privilegio de tenerla, y tenemos el privilegio de escudriñarla, y tenemos el privilegio de estudiarla, tenemos el privilegio de tener un sinfín de herramientas para poder acercarnos a ella. ¿Por qué no lo hacemos? Y quiero ir finalizando. Algunos consejos con relación, mis queridos hermanos, a nuestra actitud. Y quiero citar el análisis del profesor John Stott con relación a quién es Jesús. ¿A quién es aquel que se para o se sienta en una piedra en un monte árido allá por Jerusalén? ¿Quién es el que está hablando allí? ¿Quién es el que está hablando allí? Y yo le quiero decir a usted, mi querido hermano, o podríamos hacer una pregunta: ¿quién es ese predicador? Para usted, para mí, cuando nos sentamos, cuando abrimos la Biblia, ¿quién es ese predicador? ¿Quién es? ¿Quién es ese predicador? Y cito las palabras del profesor John Stott. En primer lugar, Jesús, el gran maestro. Él es el máximo maestro que ha existido en la eternidad. Pero de igual forma, ¿quién es ese predicador? Él es Jesús, el Cristo, el ungido, el enviado, aquel en quien están depositadas nuestras esperanzas de vida eterna. Aquel que nos dio vida. ¿Quién es ese predicador? Jesús, el Señor, el Curios, aquel que en Él subsisten todas las cosas, y las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. Él nos está hablando esta mañana. Él nos está diciendo: hey, Él está llamando nuestra atención. De igual forma, ¿quién es ese predicador? Jesús, el Salvador. El Salvador del mundo. Miren, mis hermanos, de igual forma, ¿quién es ese predicador? Jesús, el gran juez. Él es el único que tiene la autoridad para en aquel día decir: y yo les declararé.
Él es el único que tiene la autoridad para decir en aquel día: bien, buen siervo y fiel. Asimismo, mis queridos hermanos, ¿quién es este predicador? Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya se puso usted a pensar eso, hermanos? El Hijo de Dios, de aquel que hizo las constelaciones, que hizo el universo, que hizo las estrellas, que con su palabra fue creado todo. El Hijo de Dios, su naturaleza es inexplicable. Él nos está enseñando aquí en esto. ¿Quién es ese predicador? Y finalizo. Jesús, ¿quién es Dios? Él es Dios. Si usted tiene alguna duda con ello, cito las palabras de Juan en el capítulo 1, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él nos está diciendo en esta mañana: venid a mí, oigan mis palabras. Mis queridos hermanos, el ánimo en esta mañana es a que nuestra actitud hacia las Escrituras sea distinta, porque no es cualquier maestro quien nos está enseñando, es Dios. Y cuando les digo Dios, que es otra palabra también que ha sido demasiada revolcada hoy en día por el sistema religioso falso. Cuando les digo Dios, les hablo de Yahvé, el eterno, el grande, el que no tiene nombre, el yo soy, el que le dijo a Moisés: no me vas a entender, decirle que vas en nombre del yo soy. Él no tiene nombre, Él es inexplicable. Ese es el que le dijo a Moisés: yo soy. Ese se encarnó y vino a nosotros. El sublime. Y nosotros, Diosito, no, hermanos, el sublime, el eterno. Y todavía hay gente que dice: vengo en el nombre de Dios. No, Él es eterno. Bendita sea su gracia, bendita sea su misericordia, porque a pesar de nosotros, Él nos atiende, mis hermanos. Mis hermanos, que en esta mañana la palabra sirva para tener un alto concepto de Él, para tener un alto concepto de la Escritura, para que nos desvalgamos, para que corramos, para que nos esforcemos, para que Él venga a ocupar un lugar importante en nuestras agendas, para que usted sea parte del reino. Usted entiende, hermano, que todo lo que la iglesia planifica, que todo lo que la iglesia organiza, que todo lo que aquí se hace es ¿para qué? Para el engrandecimiento del reino, porque es idea de Él, no es idea de nadie, no es para que subsista nadie, no es el medio de vida de nadie, no es para nadie, es para Él y es de Él y es por Él. Y ahí la cosa cambia. Nadie es el dueño de nada, Él es el dueño de todo. Que nuestra actitud, mis queridos hermanos, sea distinta, que suba para la gloria de su nombre, porque estas son las palabras, es el sermón y el predicador más sublimes de la historia. Mis hermanos, que lo santo no se vuelva común, que lo grande no se vuelva normal. El mismo Dios que sacó al pueblo de Egipto, el mismo Dios que abrió el mar, es el mismo que hoy en día nos habla y nos dice: he aquí yo vengo pronto. Que seamos de aquella gente, que seamos de aquella gente, de aquella misma gente que esperó a Jesús, que seamos de aquella misma gente que dijo: puedo morir tranquilo. Que seamos de aquellos que cuando el tiempo, si el Señor en su misericordia permite que estemos vivos,
digamos, aleluya, gloria a Dios, y ahí sí se cumple verdaderamente, hosana al Hijo del Altísimo. Qué bendición, hermanos. Qué bendición que en aquel día, yo me imagino la satisfacción que vamos a sentir en nuestro corazón cuando todo lo que hemos dicho, cuando todo lo que se ha predicado se cumpla en los días postreros. Y digamos, aleluya, ven Señor Jesús. Esto no es cualquier cosita, hermanos, es algo grande. Pero que nuestra actitud sea distinta, que nuestra admiración sea distinta, mis hermanos. No lo tengamos por normal, no lo tengamos por común. Esto no es común, esto es algo grande. Y es un privilegio enorme que tengamos la oportunidad de estar experimentando esta vida en Él. Amén. Póngase de pie, mi hermano, y oramos en esta mañana. Ya vino Ronald. Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos guíe. Ánimo. Les recordamos, hermanos, la agenda. Recuerde, mi querido hermano amado, en el nombre de Jesús, todo lo que se diseña, todo lo que se planifica en cuanto a enseñanza es para usted. Es un manjar para usted. Aquí hay gente que dedica 5, 4 horas para preparar un sermón para que usted venga. No es posible que no, es para usted. Es un manjar para usted. Y así como existe la responsabilidad del predicador de prepararse para no venir a hablar chistes ni tonteras aquí enfrente, también está la responsabilidad para usted, para responder a la preparación de la gente. Es para usted, no es para beneficio de nadie. Tampoco es para respaldar el sueldo que se le da al pastor. No es para respaldar nada. Es para nosotros, para crecer en Él. Lo demás es en quinto plano. Para nosotros. Ánimo, hermanos. Ánimo. Ánimo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le agradecemos en esta mañana, Señor del cielo. Porque su Espíritu Santo siempre, Señor, usted es un Dios de segundas oportunidades siempre, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de nosotros, porque a pesar muchas veces de nuestro escepticismo, Señor, de nuestra baja calidad de admiración hacia su palabra, Señor, usted permanece fiel, Señor. Su gracia es inagotable, Señor. Y le queremos agradecer en esta mañana por ello, Señor. Señor, guíenos siempre a su verdad, Señor, y que ese sentido de admiración, que podamos admirar de la misma forma, Señor, que podamos sentir, que podamos apreciar la autoridad con la que usted habla, Señor. Señor, ayúdenos. Provoque en nosotros convicciones, Señor, y haga lo que sea necesario, Padre, para que esa convicción, para que ese amor, para que esa pasión por usted, Señor, nunca se pierda. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos en esta mañana, Señor. Amén y amén.